Bueno, buenos días, Lorenzo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, esta era una comida que tuvimos que cancelar unos días antes del estado de alerta, pero bueno, como veo complicado que puedas venir a comer con nosotros, a lo mejor dentro de un año pues sí puede ser, pero por ahora es muy complicado, pues decidimos hacerlo a través de una webinar. Bueno, yo creo que Lorenzo Amor no necesita presentación, ¿no? Pero bueno, por si acaso hay algún despistado, Lorenzo Amor es desde el 2004 el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos, ATA, la organización más representativa de autónomos de España, integrada por unas 300 organizaciones, tanto territoriales como sectoriales, y está presente en todas las comunidades autónomas. Es también vicepresidente de COE desde septiembre del 2019. Nació en Córdoba, desde el 2006 vive a caballo entre Madrid y Jerez, donde residen su mujer y sus hijas, aunque su frenética actividad y dedicación por y para los autónomos hacen que en realidad viva prácticamente en un avión. Reelegido como presidente de ATA en la Asamblea de marzo del 2015 con el apoyo del 95,7% de los votos emitidos y durante la celebración del segundo Foro de Emprendedores y Autónomos de ATA, con el que se conmemoraban los 20 años de la Federación dedicados a la defensa del autónomo. Agente comercial de profesión, lleva prácticamente la mitad de su vida emprendiendo y defendiendo esa figura. Es por eso que este cordobés afincado en Jerez se ha convertido al frente de ATA en un claro referente de la defensa de los intereses de autónomos y emprendedores. Pasó varios años por Andalucía y Extremadura, donde puso en marcha el grupo de autónomos a imagen del que había creado su padre, Lorenzo Amor, en Córdoba, convenciendo casi uno por uno a todos. Empresario autónomo desde el 87, es miembro activo de la Mesa del Autónomo, miembro del Comité de COE y uno de los padres del Estatuto del Trabajador Autónomo y la prestación por cese de actividad. Fundó, junto al ya tristemente fallecido catedrático emérito de la Universidad Complutense José Barea, el Observatorio del Trabajo Autónomo, en el que comparte su labor con otros prestigiosos académicos del ámbito laboral, económico y fiscal que lo componen. Ponente en varias comisiones en el seno del Congreso y Senado, como las de Economía, Empleo y la Comisión del Pacto de Toledo, en la defensa de iniciativas tan relevantes como la reforma de las pensiones, por la que por primera vez en la historia los autónomos podrán jubilarse de forma anticipada a los 63 años. Patrono de las cátedras del trabajador autónomo, de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Cádiz y un largo etcétera. Bueno, como veis, un currículum extenso, muy completo. Así que sin más dilación yo sí que le voy a dar la palabra a Lorenzo, no sin antes agradecérselo otra vez, y por supuesto al Banco Sabadell, que es nuestro patrocinador de este café virtual. Normalmente es presencial, pero últimamente los estamos haciendo virtual. Darle las gracias también y nada, recordaros que podéis hacer las preguntas arriba en la parte del chat y que luego al final le preguntaremos a Lorenzo. Lorenzo, sin más te cedo la palabra. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias por la invitación, porque si bien me invitaste para que el 20 de marzo estuviera ahí en Pontevedra, desgraciadamente no pudo ser por los motivos que de todo es conocido. Y gracias a quien componéis este foro de empresas de Pontevedra por la invitación que me hacéis. Yo espero que no sea un año, espero estar por Pontevedra comiendo con vosotros antes, ¿no? Confío y deseo que sea así. También a todos los asistentes que estáis en un viernes por la mañana, en un horario que habitualmente, bueno, pues deberíamos estar todos, ¿no? Todos trabajando, pero de verdad que le agradezco, así como al Banco Sabadell por ser patrocinador de este evento, de este foro. Me decía que tengo que hablar 45 minutos. Estén ustedes tranquilos que no voy a ser tan largo. Voy a hablar mucho menos para que ustedes puedan hacer preguntas, porque estoy convencido que lo más importante de un foro de estos no es lo que el invitado hable, que puede ser interesante, pero sobre todo es más importante los aliños de las preguntas, ¿no? que puedan salir las cosas. Yo, en primer lugar, y lo vengo haciendo cada vez que participo, permitirme que haga un recuerdo a todas las personas que desgraciadamente nos han dejado en estos últimos meses. A ellos, a las familias, a
todos aquellos que desgraciadamente pues esta pandemia le ha afectado duramente. Pero a su vez quiero hacer un agradecimiento y reconocimiento, ¿no?, a todas las personas, entidades del ámbito sanitario, geriátrico, farmacéutico, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han estado ahí ayudando a toda la población. Pero también quiero resaltar el papel de los empresarios. Quiero resaltar el papel de los empresarios y de los autónomos, de aquellos que desde todos los ámbitos han estado ayudando a que el país funcione, a que los demás tengamos servicios. Desde, como decía, el ámbito sanitario, la farmacia, el transporte, la alimentación, los profesionales de todos los ámbitos, asesores, graduados, abogados, todos han estado ahí colaborando, ayudando para que este país funcione. Y también el ejercicio de responsabilidad que ha tenido toda la ciudadanía y todo el tejido empresarial. Se nos mandó que había que confinarnos y así lo hicimos, con mucha responsabilidad. Pero también quiero reconocer la labor social que han hecho las empresas españolas, estoy convencido, las empresas de Pontevedra, que han ayudado, que han estado aportando para aquellas personas que más lo necesitaban. El currículum que ha leído Lucía no está actualizado. Y digo que no está actualizado porque también se ve que a mi equipo ha llegado el confinamiento, ¿no? Y digo a mi equipo porque yo fui reelegido el pasado 9 de marzo en Madrid. Fíjense, el 9 de marzo. Tuvo el presidente del gobierno, tuvo el alcalde de Madrid, la presidenta de la comunidad, dirigente de todos los partidos políticos, Inés Arrimada, representante del Partido Popular, responsables de todos los ámbitos, ¿no? Presidente de COE, de CEPIME. Era el 9 de marzo. Nadie... En aquel momento yo les puedo asegurar que en ATA no teníamos un manual de instrucciones para cómo había que afrontar esta crisis. En COE tampoco. Y me daba la sensación, por lo que pude detectar en aquel encuentro y las conversaciones que tuve con el presidente del gobierno, que el gobierno tampoco tenía un manual de instrucciones. Desgraciadamente, el 14 nos llegó el estado de alarma y significó que se pararan muchas actividades. Yo sí quiero decir que aunque esta pandemia ha venido sin manual de instrucciones para muchos, las medidas que se tomaron han sido claramente insuficientes. Ha habido en una primera parte, y me estoy refiriendo precisamente al primer mes prácticamente, ha habido improvisación y falta de diálogo. Y desde luego lo que sí está claro es que esta crisis puede ser mucho más profunda si no somos capaces de actuar a tiempo. Ha sido una crisis que ha sacado, por un lado, lo mejor y lo peor de España, pero también creo que ha puesto de manifiesto esa división entre la clase política cuando ahora mismo creo que tendríamos que estar todos unidos y remando juntos. Algunos han intentado utilizar esta situación para intentar llevar la ideología y el dogmatismo a las medidas y a las actuaciones que se han llevado. Pero además hemos vivido a lo largo de estos días unas declaraciones públicas que han evidenciado que parecen vivir en otro mundo, sin palpar realmente las necesidades que tiene la economía real y que tiene la calle. Esta crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica y social. Parece que desde fuera nos están haciendo ver una realidad más cruda de lo que se nos vende desde dentro, en el sentido de que el FMI, la OCDE, la propia Unión Europea nos está marcando una senda de lo que va a ser los problemas que va a tener nuestro país en la caída de la economía y en el aumento del desempleo. La realidad es que
y va a demostrar que para salir de esta crisis no se sale ni con ideología ni con dogmatismo, sino que se sale con medida, con consenso, con diálogo y apostando por una base fundamental, que es la empresa. La empresa, los empresarios son los que tienen la llave para poder volver a una senda del crecimiento. Pero para eso los políticos, las administraciones tienen que tener en cuenta, como dijo Winston Churchill, que los empresarios, las empresas, los autónomos, no son ni mucho menos la vaca que hay que ordeñar, ni son el lobo que hay que abatir, sino al contrario, son los caballos que tiran del carro. Nosotros debemos, desde nuestra responsabilidad, y así lo vamos a hacer, por un lado, proponer medidas que sirvan para crear empleo, mantenerlo, pero también para que vuelva la recuperación económica. El 95% de los autónomos, de las empresas a día de hoy, ha resistido el envite de la crisis. A día de hoy. Pero, sin embargo, el 60% de autónomos y empresas declaran que han sufrido unas pérdidas que están por encima del 80%. Su facturación ha caído en estos meses con respecto al pasado año por encima del 80%. Es verdad que se han adoptado medidas en favor de autónomos y empresas, pero, como les decía, son claramente insuficientes. Por ejemplo, ha habido 800.000 autónomos que se han quedado fuera de la prestación por cese de actividad. Es cierto que ha llegado a 1.500.000, pero 800.000 autónomos cuya actividad ha caído un 50%, pues no han podido acceder a esta ayuda. Ahora, a duras penas, han vuelto a reabrir, pero no sabemos cómo podrá aguantar. Los ERTE han supuesto un freno a la destrucción de empleo. Y además, un freno importante. Después haré referencia a los acuerdos cerrados ayer, tanto en el ámbito de autónomos como en el ámbito de los ERTE. También las líneas ICO han supuesto una vacuna para muchos autónomos, para muchas empresas, una vacuna de liquidez. El problema es que, si bien ha llegado a 700.000 autónomos y empresas, otros, desgraciadamente, no han podido acceder a estas líneas de financiación. O bien porque no tienen la garantía suficiente, o bien porque todo lo que ha sido la burocracia le ha impedido en estos momentos poder acceder a estas líneas. Ahora bien, se ha hablado mucho de moratoria, se ha hablado mucho de aplazamiento, incluso de las líneas ICO, y yo quiero decir que esto no son ayudas. Esto no es ningún regalo, ni tampoco se nos ha perdonado nada. Esto hay que devolverlo, hay que pagarlo. Y no sabemos cómo estarán muchos autónomos y muchas empresas cuando lleguen los vencimientos de los aplazamientos o cuando empiecen a cobrarse las primeras cuotas de esas líneas de avales y de préstamos ICO. Ayer conocíamos en la Asamblea General de COE cuáles son las líneas en las que el país tiene que volver a esa normalidad. Cómo hay que construir el país, cómo hay que reactivar el empleo y la economía. Fue precisamente Pablo Isla el encargado de fijar 10 claves fundamentales. Ellos me van a permitir que señale más concretamente una serie de puntos que creemos que son fundamentales en el corto, medio y largo plazo. Y es fundamental que estas recetas se pongan en marcha, sobre todo para mantener el empleo. Hoy por hoy, cuando le preguntamos a un empresario o a un autónomo cuál es su objetivo en los próximos 6 meses, es mantener mi empresa. Y creo que hacia eso hemos de avanzar. Ya llegará el momento de otro tipo de aspectos que tienen que ver con la inversión, que tiene que ver con las reformas. Pero en estos momentos el objetivo fundamental del 90% de los empresarios y de los autónomos es mantener su actividad, mantener su empresa. Los ERTE han jugado, como decía antes, un papel fundamental. Pero
tienen que seguir jugándolo si no queremos que lo que es suspensión de empleo se convierta realmente en desempleo. Hay muchas empresas, en estos momentos hablaríamos que en España, pues prácticamente 3.300.000 trabajadores están en ERTE. Es verdad que ahora, en el último mes, se han incorporado ya a trabajar pues en torno a 1 millón de autónomos. Consideramos que en el mes de julio, con la apertura de hoteles en zonas turísticas, se podrá incorporar pues prácticamente otro 1 millón, pero vamos a tener un problema importante para 1.100.000 trabajadores, donde por diferentes motivos, uno, la baja actividad, otro, que hay actividades que las restricciones no les es rentable, pues tener el empleo que tenía el 29 de febrero, y otro motivo es la imposibilidad, por la baja demanda, de mantener empleo. Por eso es fundamental que el acuerdo que se alcanzó ayer, un acuerdo que tengo que señalar, a lo mejor no es lo suficientemente ambicioso que todos querríamos, pero sí les puedo decir que es el mejor acuerdo en el que se podía llegar en este momento. Entre otras cosas porque desde donde partíamos hacia donde concluimos ayer, se va a proteger, ayudar a todas las empresas, autónomos y trabajadores, independientemente del ámbito en el que se encuentre en estos momentos. Se va a apoyar tanto a los ERTE de fuerza mayor parcial, es decir, aquellos que tienen trabajadores suspendidos pero tienen actividad y trabajadores dados de alta. Se va a apoyar también a aquellas empresas autónomos que tienen los ERTE por causas objetivas, productivas o organizativas, estableciendo exoneraciones en las cotizaciones que antes no existían. También aquellas actividades que no han podido abrir y están ahora mismo en un ERTE de fuerza mayor, van a continuar las exoneraciones de cotización a la seguridad social. Y por otro lado, pues también destacar que se han establecido la posibilidad que en caso de que haya rebrote, acceder inmediatamente a un ERTE por causa fuerza mayor si una comarca, si una empresa tiene algunos problemas de rebrote. Creo que el acuerdo al que se llegó ayer, empresarios y sindicatos, es un buen acuerdo. A todos nos hubiera gustado que llegaran y prolongar hasta el 31 de diciembre. Sí les digo que hay creada una comisión que va a seguir trabajando y habrá que empezar a ver desde el 1 de septiembre, conjuntamente en el ámbito del diálogo social, empresarios y sindicatos, haciendo un análisis a ver cómo va evolucionando la actividad y, bueno, pues llegará la hora de demandar si hace falta ampliar esos ERTE. A mí me gustaría que ocurriera como en Francia, donde los ERTE se han prolongado hasta 2 años y que en el ámbito del diálogo social pues se irá viendo. Yo creo que esta herramienta es fundamental para salvar empresas en estos momentos, pero también para salvar muchos empleos. Por otro lado, otro de los aspectos que ha jugado un papel fundamental para los autónomos y empresarios ha sido la prestación por cese de actividad. Gracias a esta ayuda o esta prestación no ha habido bajas de autónomos. Apenas un 4% de autónomos han dado de baja en estos meses. Teniendo los negocios cerrados era impensable, pero como se ha exonerado la cotización y a su vez se ha dado una ayuda de media de 661 euros, ha hecho que la inmensa mayoría de los autónomos no causaran baja. Desgraciadamente, el Estado no perdona una. Y el 31 de marzo, con toda la lata que dimos, nos cobraron la cuota de autónomos a 3.200.000. También en abril se la cobraron a muchos autónomos que, aun teniendo la prestación por cese de actividad, por problemas de gestión o burocráticos, la administración no puede quitar esas cuotas pasado el 15 de abril. Y el 30 de abril se las cobraron a más de 500.000 autónomos que no se las tenían que cobrar. Ya saben ustedes, sobre todo esto los empresarios lo conocen, que la administración
es muy ágil y rápida en cobrar, pero muy lenta y perezosa en devolver, en pagar. Lo vemos en cuando nos tiene que pagar una administración, cuando nos tienen que devolver el IVA o los ingresos indebidos de seguridad social. El día 31 de marzo nos lo cobraron a todo el mundo al momento, pero hasta el 10 de mayo no empezaron a devolverla, 40 días después. En abril también las cobraron y a partir del 10 de junio empezaron a devolverlas. Pero como digo, bienvenida a esta prestación que ha llegado a 1,5 millones de autónomos. Una prestación extraordinaria que, como digo, pues ha supuesto un colchón para mucha gente. Como hacía referencia antes, insuficiente. A mí me hubiera gustado que hubiera llegado a más autónomos, por una razón. Y es el desconocimiento que decía antes que tiene la clase política y la administración de la realidad empresarial. Fíjense, a un trabajador que se le ha hecho una reducción de jornada, en ERTE ha cobrado la mitad del desempleo. Ha cobrado el 50% de su nómina y el 50% por ese ERTE lo ha cobrado del desempleo. Sin embargo, un autónomo que ha tenido una caída de actividad del 50% se ha quedado sin nada. Ha tenido que seguir pagando la cotización a la Seguridad Social y no ha tenido ningún tipo de ayuda. Estaríamos hablando de un 25% de autónomos, 800.000 autónomos. Ustedes, como yo, saben que cuando un empresario o un autónomo tiene los mismos gastos, pero en cambio los ingresos son la mitad, tiene un problema. Como cualquier familia que tiene los mismos gastos y en su casa ingresan la mitad. ¿Cómo ha quedado el acuerdo que alcanzamos ayer con el Gobierno para la prestación por cese de actividad? Sí les voy a hacer una confesión. En ambas negociaciones he participado. Me ha gustado más cómo ha quedado lo de los ERTES que cómo ha quedado lo del cese de actividad. Pero sí les digo con total franqueza que era momento de llegar a un acuerdo, que es un acuerdo positivo, que supone un avance importante, que va a beneficiar a 1,5 millones de autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad, a 150.000 autónomos que son autónomos pues prácticamente de temporada, feriantes, músicos, cómicos, de la hostelería, aquellos que son temporales porque se dan prácticamente 4, 5 o 6 meses de alta al año. Al final va a beneficiar a 1.600.000 autónomos, que es prácticamente el 50%. ¿De qué manera? Todos los beneficiarios de la prestación por cese de actividad, hasta ahora, van a tener una exoneración de cuota del 100% en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre. Además será automática. Solo por el simple hecho de haber sido beneficiarios tendrán estas exoneraciones. Esto supone de media que vamos a tener 600 euros más a lo largo de estos 3 meses por esas exoneraciones. ¿Quién no tendrá estas exoneraciones siendo beneficiario hasta ahora? Pues aquellos que soliciten, que tienen que hacerlo entre el 1 y el 15 de julio, la prestación ordinaria de cese de actividad, que es la prestación por la que cotizamos los autónomos habitualmente. Esta prestación durará hasta el 30 de septiembre. Habrá que solicitarla a la mutua de accidentes de trabajo y para solicitarla habrá que justificar, se podrá tener 3 meses, julio, agosto y septiembre, y habrá que justificar que los ingresos en el tercer trimestre del año 2020 son un 75% inferiores a los ingresos del tercer trimestre del año anterior. Evidentemente, actividades como los chiquipar, actividades que están cerradas por restricciones sanitarias no van a tener problemas. Otras que tengan poca actividad y bastantes restricciones tampoco van a tener problemas. La forma de justificarlo será con la comparativa de los rendimientos netos, ingresos y gastos, diferencia entre ingresos y gastos, con los diferentes modelos que presentamos antes del 20 de octubre, que habitualmente tanto empresas como autónomos solemos presentar en ese trimestre.
Y por último, se establece también que aquellos autónomos que tradicionalmente están dados de alta 6 meses al año, son los llamados autónomos de temporada, que estuvieron de alta en el 2018 5 meses, 150 días al año, y en el 2019 otros 150 días al año, podrán solicitar la prestación por cese de actividad. Le corresponderá 4 meses, porque le corresponderá junio con carácter retroactivo, de junio a septiembre. No tendrán obligación de darse de alta siempre que, como digo, demuestren que otros años han estado de alta como mínimo 5 meses. Esto era una necesidad porque se habían quedado fuera muchos autónomos, estos autónomos llamados de temporada, ¿no? Por otro lado, como decía antes, las líneas de financiación y avales ICO han jugado un papel fundamental. Han jugado un papel fundamental porque ha sido oxígeno, ¿no?, ante falta de liquidez. No quiere decir con esto que esas líneas, que esos créditos no haya que devolverlos, que habrá que devolverlos. Por suerte, hay un año de carencia. Pero hay que ampliar estas líneas, no solo en dotación, sino en fecha de vencimiento. Las líneas de avales ICO terminan el 31 de octubre. Nos tememos que hay que preparar un escudo de liquidez para el otoño y el invierno. Y digo que hay que preparar un escudo de liquidez porque somos conscientes que muchas empresas van a tener, y autónomos van a tener los problemas de liquidez precisamente ya cuando termine la temporada de verano y cuando termine la situación. Además hay que ampliarlo en dotación y en tiempo, porque hay que estar abierto a cualquier tipo de incidencia que nos pueda ocurrir, como puede ser un rebote. Algo que ayer ocupó 2 puntos del decálogo que presentó COE. Seguridad jurídica, confianza y estabilidad. La seguridad jurídica es fundamental. Hemos vivido unos momentos con reales decretos a las 11 de la noche que entraban en vigor 1 hora más tarde. Hemos vivido unos momentos de una inseguridad jurídica tremenda. El empresario, el autónomo, cualquier persona necesita en estos momentos horizonte. Y por tanto, la seguridad jurídica es fundamental para el inversor, para el creador de empleo y para el generador de actividad económica. La confianza. La confianza la tenemos que generar todos, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito político, desde el ámbito de la administración. Confianza que tiene que volver al consumidor. España es un país donde 2/3 partes de su demanda depende del consumo interno. Y el consumidor tiene que recuperar esa confianza, porque es fundamental. Y la estabilidad. Yo creo que tienen que abrir los partidos políticos un paréntesis. Y tienen que abrir un paréntesis. Porque llega el momento de la responsabilidad y de la concordia. Ya llegará otro momento en el que empiecen a tirarse los trastos. Pero ahora lo importante es arrimar el hombro para que busquemos acuerdos. Habrá ámbitos ideológicos, incluso ámbitos que nos diferencien a las patronales y a los sindicatos, y sin embargo somos capaces de llegar a acuerdos. Les puedo decir que a mí me separa mucho en muchas materias, ¿no?, con las otras organizaciones que se sientan en la mesa del autónomo. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de buscar lo que nos une para la defensa del autónomo, ahí hemos estado. Y eso es lo que le pido a los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que le pido a las administraciones. Creo que es una de las demandas importantes del tejido empresarial. Busquen ustedes la concordia, busquen ustedes el consenso, el acuerdo, y que sea todo indudablemente dentro del diálogo social. Pero otro de los puntos fundamentales es crear un clima, un entorno fiscal adecuado.
Me parece absurdo que en estos momentos estemos hablando de subir impuestos. Parece absurdo que, mientras que otros países están hablando de bajar el IVA, aquí se plantea ahora subir el IVA. No quiero decir que cuando llegue el momento de buscar la ortodoxia económica, cuando llegue el momento adecuado, pues tengamos que hacer algún retoque de impuestos. Pero en estos momentos, para que nuestras empresas sean competitivas, lo que no puede competir una empresa de Pontevedra es con un país como Portugal, donde está bajando el impuesto de sociedades. Ni tampoco nuestras empresas o nuestro turismo puede competir con otros países que están bajando el IVA al turismo o a la hostelería. Es fundamental que en esto lo tengamos claro. Otro de los grandes problemas que tenemos en el tejido empresarial es la morosidad. Y sobre todo la morosidad de las administraciones públicas. No me ha dado tiempo a mirar cómo está Pontevedra. Sí es verdad que sé que Vigo está pagando bien y es de los recuerdos que me vienen. Pero mirad, yo vivo en una ciudad, estoy hablándole desde una ciudad que se llama Jerez de la Frontera, la quinta ciudad de Andalucía, 212.000 habitantes, y se entretienen en pagar a sus proveedores en 414 días. Lo voy a repetir, porque a lo mejor ustedes no me han oído. La media de pago en Jerez de la Frontera de una factura son 414 días. Bien, yo creo que sobran comentarios. Yo lo único que pido es que la administración asuma la misma responsabilidad que asumimos el administrado. Nosotros, cuando no pagamos un impuesto, una multa, a tiempo nos viene un 20% de recargo. Pues para la administración tendría que ocurrir algo igual, similar. Si no nos pagan a tiempo, el 20% de recargo. Intereses de demora, etcétera, etcétera. Llevo muchos años oyendo tolerancia cero con la morosidad. Pero salvo la administración central, de media, ni las comunidades autónomas, aunque hay que decir que Galicia es la comunidad que mejor paga en España, y eso hay que reconocerlo, la segunda es Andalucía, pero de media están pagando por encima de la ley. No es el caso de Galicia ni el de Andalucía, pero pagan por encima de 30 días. Y los ayuntamientos están pagando por encima de 80 días, cuando la ley habla de 30 días. Otro de los grandes problemas que tenemos es las trabas administrativas. La administración tiene que ser amable, ágil y eficiente. Nos tiene que evitar trámites innecesarios. Hay que evitar duplicidades. La administración tiene que ser un aliado. No puede ser que todavía obtener una licencia administrativa sea un infierno para muchas personas. Es momento de que la administración sea el aliado del que tiene que mantener el empleo. Y creo que esto llamo a la responsabilidad de todos. La seguridad social tiene que plantearse muchas cosas y sobre todo en el ámbito de los autónomos. Por ejemplo, en España hay 1.300.000 autónomos societarios que pagan una cuota que es un gasto del autónomo, no es un gasto de la sociedad. Esto es incomprensible. Es decir, un autónomo societario, cuando paga la cotización de sus trabajadores, es un gasto de la sociedad y por tanto un gasto deducible de la sociedad. Sin embargo, la cuota del autónomo, del administrador o del familiar es un gasto del autónomo y por tanto no deducible como gasto de la sociedad. Esto hay que cambiarlo. Pero también hay que dar pasos para facilitar que los autónomos puedan adecuar las cotizaciones a los ingresos que tienen en cada momento. No con obligaciones, sino con incentivos, ayudando. Esto es algo que muchos autónomos han aprendido en esta crisis. Y digo que hay muchos autónomos que han aprendido porque hay muchos autónomos que desgraciadamente con buenos ingresos solo han cobrado 661 euros de prestación de paro, cuando a lo mejor podían haber estado cotizando más y haber cobrado más dinero. La prestación de paro ha sido el 70% de nuestra base de cotización. Pero claro, es que el 80% de los autónomos cotizamos por 944 euros. Si hubiera habido autónomos que cotizan por 2.000 euros de base, pues hubieran cobrado más dinero de esa prestación, el doble.
El problema es que, como digo, cotizamos el 80% por esa base. Esto nos lamentamos cuando nos llega un cobro de enfermedad, cuando nos llega una maternidad o incluso cuando llega la jubilación. Esto no es un problema de la administración, es un problema de los propios autónomos. Yo sé que muchos no podemos cotizar más, porque no pueden, pero hay otros que sí pueden. No es que el autónomo cobre menos pensión porque nos castigue la seguridad social. Los autónomos cobramos menos pensión porque de media cotizamos un 40% menos que nuestros asalariados. Se da el caso que hay autónomos que su trabajador tiene mejor pensión que la del propio autónomo. Los autónomos aseguramos nuestro coche a todo riesgo, pero nosotros mismos no, ¿eh? Y esto lo hago como reflexión, porque no es el momento a lo mejor, pero sí piensen que el que pueda tiene que ir mejorando su cotización, porque nunca estamos exentos de situaciones como las que hemos vivido, donde necesitamos que nos devuelvan esa aportación que hacemos. Pero además, se debe establecer mecanismos de cotización inferior para aquellos autónomos cuyos ingresos son bajos o no llegan al SMI, para evitar la economía sumergida. La economía sumergida sigue siendo un lastre. Muy preocupado con la economía sumergida, porque en España es 10 puntos superior a la media europea. Se realizan muchas actividades que ni cotizan ni pagan impuestos. En momentos de crisis o situaciones como las actuales, hay una importante bolsa de economía sumergida de trabajo que ni cotizan, actividades que ni cotizan ni pagan impuestos. Y esto sí que es un duro palo para muchos empresarios y muchos autónomos. La carga no puede ser solo para unos pocos. Y la administración tiene que facilitar los mecanismos para aflorar la economía sumergida. La carga en estos momentos tiene que ser repartida entre todos. Y por otro lado, mirar, tenemos que apostar por algo que hemos oído muchas veces, pero apostar de verdad. La digitalización y la formación. Muchos, me incluyo, hemos descubierto la importancia de lo que estamos haciendo ahora. Este confinamiento nos ha dado mucho para descubrir el teletrabajo, la teleformación, la videoconferencia, el que a veces puede estar conectado con muchísimas personas a través de estos canales tecnológicos. Pero también muchas personas han descubierto la importancia de las plataformas a la hora de estar confinado en casa y de pedir productos. Una de las plataformas más importantes de reparto ha sido un mecanismo fundamental para salvar a muchas pymes y autónomos. Estoy refiriendo, por ejemplo, Glovo. Yo aquí en Jerez, en casa, he recibido de la farmacia, he recibido comida de restaurante, pero no de grandes restaurantes, sino de restaurantes de la zona. He recibido de las plazas y los mercados gracias a esas plataformas. Pues yo creo que es el momento también de que los empresarios empecemos a descubrir, los comerciantes, que esas plataformas juegan un papel fundamental. Ayer una gran asociación empresarial sectorial, Fedepesca, llegó a un acuerdo con una de estas empresas para que 7.000 pescaderos puedan repartir el pescado a casa de los ciudadanos. Yo creo que esto es importante y es importante que sepamos el papel que juega la digitalización para muchos empresarios, para muchos autónomos, para muchos comerciantes. Y no podemos quedarnos atrás. España tiene que utilizar en estos momentos, empezando por la propia administración, porque si bien muchos lo hemos descubierto, a la administración este confinamiento en materia de digitalización le ha pillado un poco con el pie cambiado. Y si no, baste con ver la poca información que hemos tenido de la seguridad social o de los servicios públicos de empleo
cuando alguien ha querido reclamar algún problema que ha tenido. Y la formación es fundamental. La formación para el empleo, la formación continua y la formación dual. Concluyo, Lucía, porque no sé cuánto tiempo he estado hablando, pero he empezado a alargar y Bueno, no pasa nada. Y no me he controlado. Tenemos ya preguntas, pero yo sí que voy a hacerte la primera. Tengo 43 años, soy desde los 22 años autónoma y, si mal no recuerdo, llevo en el mundo del asociacionismo desde los 27, más o menos. He vivido una crisis y ahora mismo estoy viviendo una pandemia que no sé si todavía es peor que la crisis que vivimos, ¿no? Me gustaría echarle un capote porque sé que hay varios presidentes conectados, ¿no? Y sé que durante esta pandemia han dejado de cobrar las cuotas a los asociados, pues lógicamente porque consideraron que no era el momento, ¿no?, de hacerlo, y porque pues podrán subsistir o querrán ayudar, ¿no? Me he sentido, es increíble que yo diga esto, llevando tantos años en el mundo del asociacionismo, pero me he sentido defraudada, sobre todo por la patronal. He visto cómo a las primeras reuniones que hubo, no aparecieron algunos de los presidentes de la patronal. Los presidentes de la patronal, no sé si la gente lo sabe, tienen unos salarios muy, muy, muy altos, o yo creo que bastante altos. Y cuando tú no asistes a una reunión del diálogo social es porque realmente no tienes nada que decir o le tienes miedo a la pandemia, pero a la pandemia le tenemos todos miedo. Yo me dedico a la geriatría y durante 70 y pico días no salí de mis residencias, sábados, domingos, o sea, no había días. Entonces, me gustaría que le dijeras a estos presidentes que cuando ahora mismo algún socio le diga, no, mira, es que no he considerado que nadie haya salido ahí a defendernos de verdad, a no ser ahora en grandes eventos que estos días hubo, que tú le dijeras cómo convencerlos para que sigan siendo asociados de nuestras asociaciones. No es fácil. Sigo las redes sociales mucho y sí que puedo decir, y yo no soy nada pelota, lo pueden decir la mayoría de la gente que me conoce, es más, soy bastante más agresiva que pelota. Ha sido de los pocos que ha dado la cara y que ha salido a dar la cara. Entonces, es muy difícil explicarle a un asociado que tiene que seguir pagando ahora, pues, cómo va, qué es lo que nosotros le vamos a reportar, ¿no? Para que siga siendo asociado. Y estamos hablando de cuotas de 18, 20, 30 euros, 40, 50, o sea, no estamos hablando de cuotas enormes, ¿no? Entonces, no sé si me vas a contestar o no me vas a contestar. Pues totalmente. Supongo que no puedes hablar mucho tampoco, ¿no? Pero... No, al contrario. No, te voy a contestar y con total transparencia. Yo soy vicepresidente de COE y portavoz de COE en muchas ocasiones. Y he estado ahí mandatado con el acuerdo, el consenso del presidente de COE. En muchas ocasiones he sido la cara de COE. Y porque cada uno en COE tenemos que jugar nuestro papel. Había que entender, y cada uno tenemos que entender, que en determinados momentos, en unas situaciones difíciles, pues el presidente de COE ha tenido que negociar, dialogar, acordar con mucha gente, sindicatos, partidos políticos, administración. Y ha habido momentos, pues quien tenía que estar ahí demandando lo necesario, pues he sido yo, no solo como presidente de ATA, sino también llevando esa voz, ¿no? A ver, yo creo que las patronales
hemos jugado un papel, patronales de pymes, de autónomos, sectoriales y territoriales, hemos jugado un papel fundamental. Hemos sido los sanitarios de muchas empresas, de muchos empresarios y de muchos autónomos. Yo voy a poner un caso. En España hay 3.200.000 autónomos. 3 de cada 100, más de 90.000, han utilizado el teléfono 910-18-16, que es la línea gratuita de ATA. O sea, 3 de cada 100 empresarios autónomos, y hemos estado ahí, dando esos primeros auxilios. Pero además también muchos asesores, gestores, graduados han estado manteniendo las plantillas, pero además con una situación también complicada, porque nuestros trabajadores teletrabajando en muchas ocasiones o en confinamiento. Pero a su vez hemos coordinado, y esto quiero resaltarlo, hemos coordinado los primeros auxilios en el ámbito sanitario y en el ámbito de la ayuda social. Es un gallego, ¿eh? El primero que trae los primeros auxilios de España y las primeras medidas sanitarias o de prevención sanitaria. Es un empresario gallego. Y como él, ha habido otros muchos empresarios que se han volcado en ese ámbito. Tengo que decir que ahí las patronales han jugado un papel fundamental, como también lo han jugado en las medidas como por ejemplo las líneas SICO. Esa propuesta de las líneas SICO sale de un ámbito patronal, con acuerdos entre entidades financieras, gobiernos y patronales. Es verdad bueno, a lo mejor hay mucha gente, porque el colectivo de empresarios y de autónomos es un colectivo muy heterogéneo y disperso. Pero que a mucha gente, mirad, yo puedo decir que este acuerdo, y lo he dicho, el que llegamos ayer, bueno, que nos hubiera gustado llegar más lejos. Estoy convencido que va a haber autónomos que no les va a gustar. No por eso quiere decir que yo voy a dejar de ser menos reivindicativo porque haya un acuerdo. Va a haber que seguir reivindicando. Ustedes me han oído a lo largo de mi conversación, como he dicho, qué es lo que toca. Pero sí es verdad que cuando uno acuerda o consensúa una serie de medidas, pues son importantes. Tampoco podemos estar todo el día con la crítica continua, por una razón. Porque una de las medidas fundamentales es la confianza. Y las patronales también tenemos que generar confianza. Y tenemos que ser pactistas y buscar el acuerdo, porque también le he dicho que es el momento de acuerdo. De nada sirve los desacuerdos, porque nos podemos encontrar con que el legislador legisle en el BOE con todos los errores que no hemos encontrado cuando ha habido monólogo social y no ha habido diálogo social. Pero yo a esos empresarios que no se han sentido identificados, a lo mejor con sus patronales o su patronal en algún momento, les diría que hemos estado en la primera línea, que a lo mejor no hemos podido equivocar en algunos días o en algunos momentos, pero sí les digo que cuando se hable de que hay que ver todo el ámbito de la patronal, de arriba abajo. Voy a continuar con las preguntas, pero quiero que sepas que yo soy una de esas personas que por primera vez, y hay gente en este foro que lo sabe, me estoy planteando si continuar en el mundo del asociacionismo. Bueno, o sea que... Espero convencerte. O sea que, bueno, vamos con las preguntas. José Luis Vilanova, ¿cómo no se le ha exigido al Gobierno que apruebe moratorias bancarias a las personas jurídicas que han tenido sus negocios cerrados? Dígase su fuente de ingresos, con el solo requisito de cese de actividad o merma de ingresos por debajo del 75%. Bueno, esto ha sido una de las medidas que el Gobierno implementó, pero obligaba precisamente a cesar la actividad. Y claro, el 95% de los autónomos no han cesado en la actividad. Han tenido una ayuda extraordinaria por cese de actividad que era compatible con el alta en la actividad. Por eso, esta ayuda de las moratorias bancarias
apenas si se han acogido 30.000 autónomos. Ha habido más moratoria en el ámbito privado que por el decreto que estableció el gobierno. Vale. Eduardo Barros. ¿Se ha realizado alguna gestión con la Federación de Municipios y Provincias para la supresión de tasas municipales, recogida de basuras, veladores, etcétera, al pequeño comercio y hostelería afectados por el cierre obligatorio por causa de la pandemia COVID-19? Bueno, a ver, esto ha sido algo que aquí en Pontevedra ha sido pues muy crítico porque el gobierno no Alejandro, ha exonerado. Eduardo, yo te recomendaría que siguieras o que en la página web de ATA o en el Twitter de ATA entraran, porque en España hay 8.000 municipios y creo que más de 5.000 han tomado medidas de este tipo. No sé cuál es tu localidad, pero... Es Pontevedra, y él te lo está diciendo porque aquí ha dicho, en algunos ayuntamientos limítrofes se han tomado, pero en concreto en el de Pontevedra pues no se ha tomado porque han dicho que es ilegal. Bueno, pues entonces, los empresarios hosteleros, junto con el pequeño comercio, ¿no?, y un poco todas las asociaciones de Pontevedra, pues han hecho un escrito al Concello y al Ayuntamiento, perdón, y el Ayuntamiento pues no. Por eso pregunta si a nivel de la Federación, le entendí, de la Federación de Municipios y Provincias, si se ha hecho algo a nivel nacional. No se ha hecho nada, entre otras cosas, porque el 80% de los municipios ya lo han hecho. Si Pontevedra no lo ha hecho, pues creo que tiene, no sé si será el asesor jurídico o el interventor, tiene un error de concepto. Es más, le puedo asegurar que ya hay ayuntamientos que las tasas de ocupación de vía pública para terrazas, veladores, etcétera, etcétera, y otro tipo de tasas, se están planteando suprimirlas para el año 2021. No solo el 2020, sino incluso el 2021. Ejemplo, lo tengo a 10 kilómetros, el puerto de Santa María. Esto es gestión, no tiene nada que ver ni con ideología, ni... Yo lo que le recomendaría a los ayuntamientos es que ayudaran a sus empresarios, a sus autónomos, a sus comerciantes, a sus hosteleros y al tejido empresarial. Y en estos momentos lo que toca es ayudar todo, no solo el gobierno central, no solo la Junta, sino también, evidentemente, los consejos, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y hay mecanismos para ayudar. Entre otras cosas, el suprimir las tasas en estos momentos. Pues yo casi te invitaría a que vinieses a hablar con el alcalde de Pontevedra y se lo dijésemos entre los dos, porque parece que no lo han entendido. Bueno, Marga de Pontevedra Digital, buenos días y muchas gracias por la información que nos ha facilitado. No he entendido bien el periodo de facturación a presentar para las exoneraciones de los meses de julio, agosto y septiembre. Muchas gracias. No hay periodo de facturación. Es decir, todo aquel autónomo, 1.500.000, que somos beneficiarios de la prestación por cese de actividad extraordinaria hasta el 30 de junio, de forma automática van a tener una exoneración del 100% de la cuota de julio, del 50% de la cuota de agosto y del 25% de la cuota de septiembre. Solo no podrán acogerse a esas exoneraciones aquellos autónomos que soliciten la prestación por cese de actividad, porque eso tiene una exoneración diferente. Por tanto, cuando le he dicho antes, este acuerdo que alcanzamos ayer con el gobierno es un acuerdo que llega a 1.600.000 autónomos. ¿Por qué? Porque son 1.450.000 aproximadamente los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad, que la inmensa mayoría van a tener esas exoneraciones de cuota, más esos 150.000 autónomos de temporada que habían quedado fuera de cualquier tipo de ayuda. Vale, José Ramón Carril. Buenos días, me gustaría preguntarles sobre el Consejo General del Trabajo Autónomo. ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Quién lo va a componer? ¿Y cuándo se va a constituir?
Bueno, yo veo difícil en estos momentos que se constituya el Consejo del Trabajo Autónomo. Llevamos más de 10 años que se iba a constituir, todavía no se ha constituido. Bueno, yo lo único que espero que se haga en su momento, para constituirlo hay que medir la representatividad de las organizaciones. Se modificó una ley, está ahí, donde se fijan los criterios para medir la representatividad. En Galicia, por ejemplo, se utilizan esos criterios para lo que se llama la mesa del autónomo. ¿Y quién está en el Consejo del Trabajo Autónomo? Pues en el Consejo del Trabajo Autónomo, a nivel nacional, están las organizaciones representativas de los autónomos, representantes empresariales, representantes sindicales, representantes de la administración, de los consejos del trabajo autónomo autonómico, de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, sí, a veces yo no creo mucho en estos tipos de consejos, ¿no? Son muy asamblearios y me gustan las mesas de diálogo y las mesas técnicas, no aquellas que hay fotos y que aparece. Los grandes acuerdos se alcanzan cuando se negocia, se habla con discreción, se habla en una mesa de trabajo. Ese es el diálogo social. A veces vemos demasiadas fotos, demasiado parafernalia, pero el diálogo social es otra cosa. Y quien forma parte de organizaciones empresariales, pues muchas veces sabe cómo se dialoga, ¿no? Fíjense que son muchas mesas sectoriales, muchos convenios sectoriales, donde se dialoga continuamente, ¿no? Entre empresas, empresarios, sindicatos. Bueno, pues en el ámbito de los autónomos, en el ámbito empresarial es igual, ¿no? Ya. Bueno, Juanjo, le puedes preguntar a Lorenzo por qué los autónomos reales, los que estamos en esta estimación directa y módulos, personas físicas, el 80% autoempleados, debemos ser representados por una aristocracia empresarial de élite. ¿Qué fraude representativo tenemos? Los verdaderos autónomos somos personas físicas en estimación directa, 85% y 15% de nosotros en módulos. Próximos a extinguirse. Vergüenza europea de España. Nos metieron a los societarios. En Francia sería impensable llamar a un empresario autónomo. Gracias. Parece familia mía. Pues, a ver, mi mujer es autónoma societaria y lo es individual, pero no es autónoma empresaria porque con la actividad que tiene, el nivel de responsabilidad que pueda tener, le interesa ser autónoma societaria. No tiene ningún trabajador, no es empresaria, es autónoma empresaria y ni mucho menos es menos autónoma que yo. Yo soy autónomo persona física y tengo trabajadores a mi cargo. No soy menos autónomo que mi mujer, ni tampoco más empresario que mi mujer. Esa diferencia que algunos acostumbran a hacer entre empresarios porque sean autónomos societarios o autónomos personas físicas, los autónomos y empresarios somos todos igual, independientemente de la forma jurídica que adquiramos, porque es mejor para nuestra actividad o para asegurar la actividad de nuestra familia. Porque el 80% del tejido empresarial en España tiene entre 0 y 2 trabajadores. Aquellos que piensan que los empresarios son esos que van con sombrero de ala ancha y puro, no conocen la realidad del tejido empresarial. El 90% de nuestras sociedades, ya sean limitadas o sean anónimas, está conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y digo esto porque son 2, 3 personas de la familia, que encontramos desde el taller mecánico que el padre está arreglando el coche por arriba, el hijo está por debajo con el mono y la hija está llevando los papeles. Esas son las sociedades de nuestro país. Así que un poco de respeto, de verdad, con cariño, pero un poco de respeto a los autónomos societarios que trabajan día a día, codo a codo, que no van con copa puro, sombrero de copa puro, sino que son personas que trabajan día a día con sus trabajadores.
Y los autónomos, pues, lo somos o societarios o personas físicas, los empresarios lo somos o societarios o personas físicas, y lo somos de todas formas. Y a veces me niego a que en un foro empresarial se estigmatice o se intente faltar a cualquier empresario autónomo, independientemente de su forma jurídica, que venga a generar actividad y a generar empleo en nuestro país. Yo sí le puedo decir que la organización que presido, ATA, y en la que soy vicepresidente, que es COE, tiene cabida todos, desde el autónomo al gran empresario. Y eso creo que es lo importante, que la COE y sus patronales se han convertido en la gran casa de las empresas, de las pymes y de los autónomos, independientemente de su tamaño. Perfecto. Última pregunta de Pepe Valenzuela. ¿Qué escenario económico prevé que tendremos al final de año después del paro económico de estos meses? Bueno, a ver, si yo tuviera una bolita mágica, pero hay gente que sabe más que yo, ¿no? El propio Banco de España, el FMI, la OCDE, todos vaticinan una caída del PIB del entorno al 10-12%, un aumento del paro en torno a 700-800.000 parados más. Francamente, yo creo que nos queda un par de añitos. Complicado. Y evidentemente hay que aprovechar momentos de situaciones complejas, tenemos que aprender de ellas. En el ámbito sanitario, creo que hemos aprendido desde el punto de vista que se están estableciendo, tomando medidas por si hay un posible rebrote. Y esto también tenemos que aprenderlo desde el ámbito económico y tomar las medidas necesarias para amortiguar los daños de esta crisis. Pero insisto, la forma de aminorar daños y de salir antes no es ni ordeñando al empresario ni abatiéndolo. Es muy al contrario, ayudando al que tira del carro. Que en estos momentos quien tiene que tirar del carro son las empresas y los autónomos. Una pregunta mía. ¿Crees que políticamente se ha podido haber hecho mejor? ¿Se ha podido gestionar de otra forma esta pandemia? Y contesta lo que tú consideras. No, indudablemente que sí. Vuelvo a insistir, todos hemos cometido errores. Lo que pasa es que unos pedimos perdón y otros no, ¿no? Sí, yo lo reconozco, yo he cometido errores, pero creo que políticamente la gestión en muchos ámbitos, no solo del gobierno, todos tenemos que analizar porque creo que hemos cometido errores. Pero la situación que tenemos, hoy se está haciendo las cosas de otra forma. Y digo que se está haciendo las cosas de otra forma porque hoy estamos, entre comillas, los rebrotes los tenemos controlados. Tenemos pruebas PCR, estamos más preparados. Tenemos más acotados esos rebrotes. Bueno, pues a lo mejor no hubiéramos llegado donde estábamos si hubiéramos actuado de otra forma. En el ámbito sanitario, en el ámbito político, incluso en el ámbito económico. ¿Y crees que podemos volver otra vez a crecer? a lo anteriormente vivido? Yo creo que no y espero que no. Indudablemente creo que va a haber rebrotes porque es imposible que no los haya. Es imposible que no lo haya. Lo está viendo en todos los países de Europa y es imposible. Lo importante es tener los mecanismos para acotar esos rebrotes. Y que económicamente podamos. Sí, indudablemente. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Lorenzo. Ha sido un placer, de verdad. También. Muchísimas gracias también al Banco Sabadell y por estos desayunos virtuales y bueno, esperamos, estás invitado al Foro Empresa Pontevedra, pero estás invitado a una comida. O sea, muchas gracias. Vale, como ya estabas y que esperamos que, bueno, si no puede ser este año, pues que sea para el año. Vale, muchísimas gracias, Lorenzo, y a todos muchas gracias. Vale. Un saludo a todos. Un saludo.